Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Endika Drame Urbano y viene a compartir la conferencia El despertar a la percepción energética. Endika Drame Urbano es terapeuta y profesor en técnicas de sanación energética conjuntamente con herramientas de terapia Gestalt. Tiene habilidades en sanación energética y para el desarrollo integral personal y espiritual de las personas. Busca fomentar la elevación hacia unos valores más sanos y holísticos. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a recordarte que Mindalia Viajes está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019, de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mayores conocedores de los enigmas de las pirámides y los monumentos del país de los faraones. Si quieres más información, puedes mandar un WhatsApp al número 34 644 720 234. Un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que transformarán tu vida. Para participar en directo, y como siempre os digo, podéis utilizar el chat que hay a la derecha de vuestras pantallas, haciendo vuestras preguntas a nuestro invitado de hoy, y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Endika Drame Urbano y la conferencia El despertar a la percepción energética. Endika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, John. Pues antes que nada vamos a bajar un poquito la cámara si podemos para que no haya mucho aire encima de la cabeza. Un poquito más. Ahí, perfecto. Por ahí y perfecto. Cuando tú quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues bienvenidos todos a la conferencia. Y bueno, como ya ha comentado John en la presentación, el tema de hoy va a ser el despertar a la percepción energética. Y voy a tratar de, aunque son unas conferencias breves, una media hora de conferencias más las preguntas después, voy a intentar responder algunas preguntas bastante comunes, pero bueno, vamos a intentar darle una vuelta más e intentar sintetizar pues todo esto de la percepción energética, de qué entendemos por energía, qué utilidades, ¿no? O para qué nos sirve todo esto. Y bueno, en primer lugar, antes de nada, como comentaba, cuando hablamos de energía, muchas veces es como, bueno, podemos hablar del mundo físico o del mundo energético, podemos hablar de la materia o de la energía. Parece como que son dos cosas que bueno, estamos muy familiarizados con los dos conceptos, pero parece que no casan mucho. Y para comprender qué es la energía, y esto nos va a servir para muchas cosas en nuestra vida, y en especial, por ejemplo, yo que me dedico a la sanación energética, es algo básico y fundamental, hay que entender que la energía y la materia son la misma cosa, pero en polaridades diferentes, en polaridades opuestas, pero son la misma cosa en esencia. De la misma forma que la temperatura puede ser caliente o puede ser fría, pero estamos hablando de temperatura. Cuando hablamos de energía o de materia, entendiendo como el nivel más elevado de la energía, podemos llamarlo espíritu, podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo como queramos, y entendiendo el punto más denso o de una vibración más baja, comprendiéndolo como materia. Y voy a poner un ejemplo que, bueno, yo cuando lo escuché por primera vez, es como que me ayudó mucho a comprender realmente cómo materia y energía son lo mismo y a comprender cómo y por qué la sanación energética y muchas de las cosas que estaban haciendo funcionaban. Y el ejemplo es el siguiente. Te puedes imaginar, por ejemplo, vamos a empezar a hacer un recorrido desde lo que nosotros entendemos como materia densa hasta lo que nosotros entendemos como energía. Y para hacer este ejemplo vamos a coger una idea de que tenemos un cubito de hielo y este cubito de hielo es materia en estado sólido. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar calor o empezamos a ponerle energía, o dicho de otra forma, empezamos a acelerar la vibración de las moléculas y partículas de las que está hecho este cubito de hielo, vamos a ver que eventualmente este cubito de hielo va a pasar a otro estado de la materia, va a pasar de sólido a líquido y vamos a tener este cubito de hielo en estado líquido. Pero si nosotros continuamos acelerando la vibración de estas partículas que componen esta materia en estado líquido,
vamos a ver cómo eventualmente, al llegar a 100 grados, se va a evaporar y va a pasar lo que teníamos antes como sólido, luego como líquido, va a pasar a un estado gaseoso. Y estamos hablando del mismo componente, pero en diferentes estados. Claro, ¿qué es lo que pasa si a este gas seguimos acelerando sus partículas, la vibración, o poniéndole energía o poniéndole calor, lo cual son sinónimos? Va a pasar que este gas se va a convertir en otro estado de la materia que es muy conocido y ya está siendo estudiado por la ciencia, que es el plasma. Y el plasma es, bueno, tiene unas propiedades muy similares a las de un gas, pero con la particularidad de que está lleno de carga positiva, está electrificado, es como un gas electrificado. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos un gas energético. ¿Y qué pasa si a este gas energético, a este plasma, seguimos poniéndole más energía, acelerando la vibración de estas partículas? Pues que este gas energético va a pasar a otro estado de la materia y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro. Y aquí hay una barrera donde, bueno, pues la ciencia quizás no tiene la tecnología para poder medirlo, pero como veremos más adelante en el taller, yo creo que dará tiempo, nosotros, que en realidad somos una tecnología muy avanzada, sí tenemos la capacidad de percibirlo. Para que os hagáis una idea, los siguientes estados de la materia a los que podríamos llegar a través de seguir con esta analogía, esta idea que estaba compartiendo, sería sólido, líquido, gas, el plasma, el cual quedaría incluido dentro de un estado de la materia que se llama éter o materia etérica. Y si seguimos poniéndole cada vez acelerando más la vibración de estas partículas, las cuales ya están vibrando muy rápido, pasaríamos a tener materia en estado astral. Seguro que os suena mucho lo de los viajes astrales o lo del cuerpo astral. Pues bien, esto es un cuerpo que todos tenemos y que no es más que está hecho de materia, pero en vez de ser sólida, es de un estado mucho más refinado y evidentemente estamos hablando de estados energéticos. A partir de la materia en estado plasmático, en estado de plasma, podemos hablar de materia, es una frontera entre lo que llamamos materia o energía. Y este cuerpo astral tiene unas propiedades únicas, igual que cada estado de la materia. El sólido tiene unas propiedades únicas, el líquido tiene unas propiedades únicas, el gas, el éter y el astral ocurre exactamente igual. Para que os hagáis una idea, lo que llamamos materia astral es, bueno, también se conoce como el mundo emocional o el cuerpo de las emociones. Entonces, son unas propiedades de la materia que nos permite a nosotros experimentar las sensaciones, experimentar las emociones. Si seguimos acelerando más la vibración de esta materia astral, la cual, por supuesto, estamos hablando de una vibración muy elevada, por eso la ciencia o la tecnología actual no puede detectarlo, no puede medirlo todavía, pasaríamos a otro estado de la materia, que es lo que llamamos pensamiento o mente. Y esto también es materia. Los pensamientos son cosas, las emociones son cosas. Si continuamos, llegaríamos a lo que, bueno, a lo que entendemos o a lo que llamamos alma, que es otro estado de la materia, y así podríamos seguir infinitamente hasta llegar a lo que se llama Dios o energía divina o cualquiera que sea el lenguaje que utilicemos. ¿Por qué explico esto? Porque comprender que materia y energía son lo mismo y solamente difiere en el estado vibratorio nos va a ayudar mucho a comprender qué es la percepción energética y cómo podemos percibirla. Antes de continuar, de hecho, creo que es un buen momento para que hagamos un ejercicio muy sencillo y podamos sentir el siguiente estado de la materia al físico, que es el etérico, el cual, aunque es energético, digamos que dentro de los estados energéticos es el más denso y es muy fácil de percibir. Entonces, si estáis en casa o si después vais a ver el vídeo desde vuestra casa, podéis hacer el siguiente ejercicio y es muy sencillo. Podéis colocar las manos, una mirando hacia la otra. Vais a poner la lengua ligeramente en el paladar y vais a empezar a poner atención a vuestra respiración. Vais a inhalar suave y profundamente. Hacéis una retención. Exhaláis suave y profundamente, hacéis una retención. Y es muy importante que entre cada inhalación y exhalación y viceversa hagáis una retención. Entonces, a medida que vais respirando y os vais relajando, vais a poner atención a vuestras manos.
y os vais a imaginar que estáis respirando por vuestras manos o simplemente ponéis mucha atención a la respiración y a vuestras manos y de una forma muy suave y muy despacio vais a empezar a juntar las manos. Es muy importante que mantengáis atención a las manos y a la respiración. Podéis separar las manos, juntarlas, así como estoy haciendo. Vais a empezar a notar seguramente como una sensación entre vuestras manos, una especie de densidad o una especie de magnetismo, ondas. Podéis notar también un hormigueo entre las manos. Dependiendo del grado de sensibilidad que tengáis, vais a tener unas sensaciones u otras. Pero si probáis este ejercicio durante unos minutos, vais a ver claramente que empezáis a percibir algo entre vuestras manos. Pues bien, esto que estáis percibiendo entre vuestras manos es la materia etérica y estáis explorando vuestro cuerpo energético a través de las manos. Entonces, ¿qué es la percepción energética y cómo es que nosotros podemos percibir esta energía? Y la podemos percibir, de hecho la percibimos seamos conscientes de ello o no. Lo que pasa es que aquí lo estamos haciendo consciente. ¿Cómo es que podemos percibirlo? Pues todos los sentidos físicos que nosotros tenemos tienen una contraparte energética. Nosotros tenemos un cuerpo físico que está hecho de sólidos, de líquidos y de gases. Y esto, bueno, mi cuerpo, vuestro cuerpo, es materia en estado denso, que son los tres primeros niveles de la materia. Pero de la misma forma que tenemos este cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico que está hecho de materia más sutil que la del cuerpo físico, que como es mucho más sutil, rodea y se expande más allá del cuerpo físico, pero al mismo tiempo también interpenetra todo el cuerpo físico. Es algo así como si nuestro cuerpo físico fuese una esponja y la pusiésemos dentro de un cubo de agua. El agua, como es mucho más sutil que la esponja, estaría al mismo tiempo dentro y fuera. Pues con el cuerpo etérico ocurre algo parecido. Y este cuerpo etérico, también en muchas corrientes esotéricas o muchas corrientes orientales, se le llama también el doble etérico. Se llama doble etérico porque es exactamente un doble del cuerpo físico. Y este cuerpo físico y este cuerpo etérico están totalmente compenetrados e interpenetrados uno con el otro. Lo que le ocurre a uno, le ocurre al otro. De hecho, cuando nosotros tenemos una enfermedad física o tenemos un problema, un desequilibrio físico, eso es porque a nivel etérico está ocurriendo desde hace más tiempo. Siempre cualquier cosa que afecta al cuerpo físico, que es la parte más densa de nuestro ser, va a significar que en los planos más sutiles ya está ocurriendo algo desde hace más tiempo y eventualmente, en último caso, se va a manifestar en el plano físico. Esto aplica al cuerpo físico, pero también al cuerpo emocional y al cuerpo mental. Es decir, la energía y la materia son lo mismo y nosotros como seres humanos tenemos también una parte de nosotros o un cuerpo o un vehículo en cada uno de esos estados de la materia, aunque a los sentidos físicos solamente tenemos percepción de los que son lo que llamamos materia densa física. Pero en cada uno de los otros niveles también tenemos sentidos. Lo que ocurre es que en la mayoría de personas no están muy desarrollados y no están desarrollados no porque haga falta ser especial o haga falta tener un entrenamiento muy exhaustivo, que también, claro que esto ayuda, pero esencialmente los sentidos que tenemos en el primer nivel energético, que es el etérico, no los utilizamos simplemente porque no, en la mayoría de casos no nos han enseñado que podemos utilizarlos. Y tenemos esta capacidad de percibir energéticamente estos planos más sutiles. Lo que ocurre que como no lo sabemos, no lo ponemos en práctica. Como no lo ponemos en práctica, lo tenemos en un estado aletargado o en un estado latente que no está desarrollado. De la misma forma que si yo no ejercito mi cuerpo físico, se atrofia, la musculatura se hace pequeña y se debilita, pues esto mismo ocurre con estos niveles energéticos. Por lo tanto, ¿qué es la percepción energética? Esta percepción energética esencialmente es tomar conciencia de que tenemos un cuerpo etérico. El primero de los niveles podríamos irnos a los otros, pero en esta conferencia nos vamos a centrar sobre todo con este primer nivel. Poner atención a este cuerpo etérico y el simple hecho de poner atención en el cuerpo etérico
vamos a empezar a ejercitarlo. Hay una ley máxima que dice que la energía sigue al pensamiento. Y bueno, esta ley estaréis muchos de vosotros muy familiarizados por la ley de atracción o los que practicáis algún tipo de técnica energética o sanadora, el Qigong, Qigong, el Reiki, la sanación pránica, cualquiera de ellas, sabemos que la energía sigue el pensamiento. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos atención a nuestro cuerpo etérico en vez de al físico, digamos que expandimos nuestra atención un poco más allá del cuerpo físico, empezamos a energizar o a vitalizar nuestro cuerpo etérico y cuando se empieza a energizar o a vitalizar, empieza a activarse. ¿Cómo podemos empezar a poner atención a este cuerpo etérico? Pues muy sencillo. Acabamos de hacer un ejercicio en el que estamos trasladando nuestra atención al cuerpo etérico y es este ejercicio que hemos hecho con nuestras manos. Si tú empiezas a hacer este ejercicio regularmente cada día o cada pocos días, verás que poco a poco esta sensibilidad se va desarrollando. Y si además de hacer este ejercicio pones atención a tu respiración en conexión con estas sensaciones etéricas que estás percibiendo, vas a nutrir mucho más tu cuerpo etérico. Y todos los sentidos que tenemos físicamente tienen esta contraparte etérica. Es curioso, pero el sentido que más desarrollado está para la mayoría de personas en este plano etérico, en este cuerpo etérico, es el tacto. Y si nos fijamos, siempre hay una analogía perfecta entre lo que ocurre en el plano físico y lo que ocurre en los planos más sutiles. Y si nos fijamos en el plano físico, vamos a observar que cuando nacemos, cuando un bebé nace, el sentido que más desarrollado tiene al principio es el tacto y empieza a experimentar el mundo que le rodea a través del tacto. Primero el contacto con su madre, luego poco a poco empieza a llevarse las cosas a la lengua para sentir la textura y poco a poco, a medida que va creciendo, va desarrollando otros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, etcétera, etcétera. Pero el sentido físico que está más desarrollado es el tacto. Y además, si nos fijamos, es el único sentido que tenemos por todo el cuerpo. El resto de sentidos están en la cabeza. Tenemos los ojos, el oído, tenemos el olfato, tenemos el gusto, pero el tacto es el único sentido que tenemos por todo el cuerpo. Porque desde un punto de vista evolutivo, el tacto es el sentido que más tiempo lleva desarrollándose. Desde que éramos una célula, un organismo unicelular, no teníamos sentidos y nuestro único contacto con el mundo externo era el tacto, el entrar en contacto con otras formas. Y a raíz desde ahí viene desarrollándose, ¿no? Entonces, este sentido del tacto, tanto a nivel físico como a nivel energético, es el que está más desarrollado. Y vuelvo a incidir, que esté más desarrollado no significa que nosotros lo estemos utilizando, porque en la mayoría de personas se encuentra en un estado latente, pero se va a desarrollar muy rápido si empezamos a poner atención. Entonces, todos estos sentidos físicos que tienen una contraparte etérica, se van a desarrollar a través de poner atención a ellos y se van a desarrollar también en la medida que nosotros empecemos a estar conscientes de que existen estos planos o estos niveles. Es decir, el simple hecho de algo tan simple como hacer este ejercicio y empezar a tomar conciencia de que yo estoy percibiendo algo que no es físico, que no puedo ver, pero que es una experiencia totalmente objetiva y tangible, va a hacer que literalmente mi conciencia se expanda un poquito más. Conciencia, en realidad, significa percepción. Somos conscientes de las cosas que percibimos y somos inconscientes de las cosas que no percibimos. Por lo tanto, si ampliamos nuestro rango de percepción, estamos también ampliando nuestra conciencia. Literalmente es algo tan sencillo, pero lo que estamos haciendo es percibir el mundo en una mayor profundidad. Si os fijáis, en nosotros, nuestros sentidos físicos son conscientes de un espectro de luz muy pequeño, pero sabemos que hay muchísimas más cosas que nuestros sentidos físicos no perciben, los rayos X, los rayos gamma, los infrarrojos, etcétera, etcétera. Nosotros somos conscientes del espectro de luz-color, que en realidad es muy pequeño en todo lo que en realidad es la luz, que tiene una gama mucho más amplia.
Pues al poner atención a este plano etérico y más adelante también al plano astral o al plano mental, lo que estamos haciendo es ampliar este espectro de percepción y es como si estuviésemos naciendo literalmente a un nuevo mundo que con el paso de los meses, de los años, se va a empezar a desarrollar y bueno, nos va a permitir percibir el mundo en una forma mucho más amplia, en una forma mucho más precisa, mucho más auténtica. Es decir, nos estamos perdiendo mucha información, pero esa información está ahí y está a nuestro alcance. Entonces, todas estas capacidades, ¿para qué sirven? Bueno, como he comentado, es una forma de ampliar el rango de percepción del mundo, pero hacernos conscientes del cuerpo etérico nos va a permitir tener muchísimas ventajas, muchas ventajas. Es literalmente desarrollar un nuevo sentido y es tan importante como, por ejemplo, cualquiera de los sentidos físicos. Una persona que no tenga, que sea ciega, que no pueda ver, ¿puede vivir? Sí, puede ser feliz, puede tener una vida muy plena, pero estaremos de acuerdo en que para ciertas cosas tiene una limitación, porque el sentido de la vista es muy importante para muchas cosas que utilizamos. Una persona que, por ejemplo, no tenga, os imagináis una persona que no tenga tacto físico, ¿puede vivir? Sí, pero también en muchos aspectos está limitada porque tiene un sentido de percepción que supone una ventaja o una desventaja si no lo tienes. Pues exactamente lo mismo ocurre con estos sentidos etéricos que se pueden desarrollar. ¿Podemos vivir sin que estén desarrollados? La respuesta es sí. ¿Suponen una ventaja que se desarrollen y suponen una nueva ventana a experimentar el mundo? Totalmente. La respuesta es sí. Una de las cosas que, una de las principales ventajas que tienen tomar conciencia del plano etérico y de nuestro cuerpo etérico es que, para empezar, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de enfermedades físicas que tenemos en realidad se están expresando y se están manifestando en este cuerpo etérico desde mucho tiempo antes. Nos vamos a dar cuenta también de que la mayoría de emociones o muchas de las emociones más densas o más negativas que manejamos nos están afectando físicamente, porque este cuerpo etérico que sirve de molde al cuerpo físico, sirve de molde porque todo lo que tenemos en el cuerpo físico en realidad está contenido dentro de este cuerpo etérico y este cuerpo etérico hace que el cuerpo físico se mantenga en coherencia. De hecho, cuando una persona muere, todas las células que componen el cuerpo físico de esta persona siguen estando vivas, pero el cuerpo se empieza a descomponer. Vemos que el cuerpo se empieza a podrir y en esencia, cuando pasan los años, todo eso se ha deshecho, ha vuelto a la tierra, ¿no? Y solamente quedan los huesos y luego al cabo también de muchos siglos o milenios, los huesos también se desintegran. Lo que ha ocurrido es que el cuerpo etérico se ha desprendido, han ocurrido otras cosas, pero quedándonos en este punto, el cuerpo etérico se ha desprendido del cuerpo físico y entonces el cuerpo físico, aunque las células estén vivas, pierden la coherencia y ya no trabajan de forma organizada. Pero aparte de servir de molde, este cuerpo etérico es el nexo que conecta el plano físico que nosotros experimentamos externamente con lo que llamamos el mundo interior. Y cuando hablamos de mundo interior, hablamos de las emociones, hablamos de la mente o la psicología, podríamos encuadrar en psicología estas dos cosas, pero también estamos hablando del alma y estamos hablando de estos estados de conciencia que se llaman el yo superior o el espíritu o la conexión con Dios. El nexo en común entre todo este mundo interior del que nos han hablado tantos místicos y tantos grandes seres en todas las religiones y en todas las culturas del mundo, esta realidad interna y el mundo exterior con el que estamos tan familiarizados y a través del cual nos estamos comunicando ahora mismo, es este cuerpo etérico. Cuando uno se hace consciente de este cuerpo etérico, se abre un nuevo mundo de posibilidades, un nuevo mundo, se abre literalmente una nueva realidad interna que nos va a llevar inevitablemente a vivir la vida de una forma muy diferente y nos va a llevar también
a desarrollar la conciencia de que realmente, no solamente teóricamente, sino real y experiencialmente, no somos un cuerpo físico, sino que somos algo que está habitando un cuerpo físico y que utiliza el cuerpo físico como un vehículo. Pero nosotros como ser va mucho más allá de ese cuerpo físico y va mucho más allá de ese cuerpo etérico y va mucho más allá de ese mundo emocional, de ese cuerpo emocional y ese cuerpo mental. Y esto, que bueno, seguramente la mayoría de vosotros que venís mucho por Mindalia estáis bastante familiarizados, pero hay un trecho bastante importante entre lo que es la teoría y lo que es la experiencia directa. Yo particularmente, entré en contacto con esta realidad del cuerpo etérico a través de la meditación. Cuando empecé a meditar hace unos 6 años o un poco más de 6 años, entré en una experiencia en la que sentía los flujos de energía, cómo recorrían mi cuerpo. Y esto fue lo primero y fue algo, wow, fue como algo que no, parecía algo totalmente mágico, no sabía si lo que estaba sintiendo realmente estaba así o era una fantasía mía. Y entonces empecé a buscar información y luego empecé a formarme en sanación energética y empecé a comprenderme y a vivir la vida de una forma muy diferente. Pero lo más interesante que ocurrió no fue simplemente tener esta experiencia, darme cuenta de que tenía un cuerpo energético. Lo más interesante fue que el tomar conciencia de que tenía un cuerpo energético me permitió darme cuenta de todos los bloqueos que tenía a diario a nivel energético, de todas las incomodidades, de todas los bloqueos emocionales o mentales, pero que en realidad son bloqueos energéticos, ¿no? Que estaban en mi día a día y que a lo mejor controlaban mi vida y eran muy difíciles de corregir. Y el hecho de ir tomando conciencia de cómo se manifestaban en el cuerpo etérico me sirvió de gran ayuda para poder disolverlos, no desde el proceso a lo mejor mucho más lento y mucho más tedioso, ¿no? De ir reeducándote, de ir pues haciendo un camino laborioso de construcción del carácter, etcétera, etcétera, que también es muy importante. Pero muchos de esos bloqueos simplemente al tomar conciencia de que estaban allí y al tener luego más adelante una serie de herramientas para poder disolverlos o para poder desbloquearlos, para poder hacer que la energía circulase de otra forma, me sirvió para transformar gradual y constantemente mi vida, mi psicología, mi forma de comunicarme, ¿no? Con el mundo externo, mi forma de comunicarme también con el mundo interior. Entonces, para eso sirve tomar conciencia de estas realidades internas o de estas realidades energéticas de las que todos estamos hechos. Entonces, antes de seguir, me gustaría comentar un poquito sobre la anatomía de este cuerpo etérico, porque, claro, hablamos de un cuerpo energético. Indica, disculpa, recordar, quedan 2 minutos para ¿2 acabar la minutos? conferencia. 2 minutos. Muy bien. Pues para ir finalizando, como comentaba, lo haremos un poquito más breve. En este cuerpo etérico encontramos una anatomía muy compleja, tanto como es en el cuerpo físico. Y dentro de esta anatomía hay muchas cosas con las que estáis familiarizados ya, como puedan ser seguro los chakras o los meridianos, ¿no? Que vienen de la medicina tradicional china, eh, etcétera, etcétera. Estos chakras, estos meridianos, en realidad son la contraparte energética de muchos órganos que son vitales y muy importantes en nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, estaréis familiarizados con el sistema de 7 chakras, aunque en realidad son muchísimo más. Cada punto de acupuntura es un chakra, pero estos 7 chakras principales están relacionados con una glándula endocrina. De hecho, la glándula endocrina es una fisicalización de la energía que está manejando ese chakra. Tenemos, por ejemplo, todo el sistema de nadis o de meridianos, que es la contraparte energética de lo que es nuestro sistema nervioso. Y el sistema nervioso es una fisicalización de esta contraparte energética. Tenemos, por ejemplo, también todo un sistema de canales por donde circula la energía, que es la energía vital o la energía pránica. Y estos canales también son la contraparte energética de lo que serían todo el sistema de arterias y de venas. Si os dais cuenta, hay una analogía directa entre todos estos puntos y daos cuenta de la importancia
de estar conscientes de esto y darte cuenta de que si tienes un problema energético, aunque no se haya manifestado físicamente, eventualmente se va a manifestar. Si tienes un problema psicológico, significa que a nivel energético hay ahí algo que está ocurriendo. Si tienes una serie de ideas muy rígidas o algún tipo de problema mental, energéticamente, ahí hay una forma de pensamiento energética que se puede, con el entrenamiento suficiente, percibir, se puede ver, se puede tocar. Y bueno, John, creo que ya han pasado los 2 minutos, así que sí. Simplemente vamos a pasar, como os decía, al turno de preguntas, pero antes de dar paso a Indica de nuevo, vamos a recordarte que Mindalia Viajes está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019, de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y de los monumentos del país de los faraones. Si quieres más información, como decía, puedes mandar un WhatsApp al número 34 644 720 234. Un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que transformarán tu vida. Ahora sí, vamos a ir con las muchísimas preguntas que nos habéis ido dejando. Nicolás López, desde Chile, nos dice: ¿todas las personas en nuestro despertar de conciencia somos más perceptibles a las energías? Sí, todas las personas en el despertar de conciencia eventualmente son más perceptibles a la energía. Lo que pasa es que cuando hablamos de despertar de conciencia es un término muy amplio. Es decir, la conciencia abarca todo lo que existe. Por lo tanto, la percepción es percibir cosas de todo lo que nos rodea o de todo lo que hay dentro nuestro. Puede haber despertares de conciencia en ciertas personas que a lo mejor no estén directamente relacionados con esta percepción energética, sino que estén explorando o estén percibiendo otros ámbitos de la realidad. Pero eventualmente sí, el despertar de la conciencia y la expansión de la conciencia siempre va a ir a la par de un mayor nivel de percepción, y esto va a acabar también abarcando y va a acabar alcanzando también lo que es la percepción energética, porque es una parte fundamental de la realidad. Continuamos con las preguntas. También nos dice Nicolás de forma escueta: ¿el doble etérico es el doble cuántico? No. El doble cuántico, bueno, depende del contexto en el que se está hablando. Cuando hablamos de doble cuántico, estamos hablando de algo que es muy amplio. Cuando hablamos de doble etérico, estamos hablando de uno de los niveles de esta realidad cuántica en la cual está el cuerpo etérico, está el cuerpo astral, está el cuerpo mental, está el cuerpo causal, que es el cuerpo del alma, está el cuerpo búdico, está el cuerpo átmico, está lo que llamamos espíritu. Entonces, todos estos niveles son diferentes estados de conciencia, y habréis escuchado, pues, algunos de vosotros, mucho sobre estados de conciencia como el nirvana o el estado búdico. Todo esto son estados de conciencia que se pueden llegar a desarrollar, y como son estados de conciencia, son sinónimos de estados de percepción. Cuando llegas a estos estados de conciencia o de expansión, percibes la realidad de una forma muy diferente. Cuando hablamos de doble cuántico, habría que matizar a qué nivel nos estamos refiriendo, porque más allá del plano físico, cuando entramos en el plano etérico, ya podríamos estar moviéndonos en el ámbito cuántico. Continuamos, nos dice Humberto Caldera desde Houston, desde Estados Unidos: ¿cómo me energizo positivamente? Bueno, la energía no es ni entiendo la pregunta, ¿eh? Y ahora voy a dar respuesta, pero primero quería matizar, porque la energía no es ni buena ni mala. La energía tiene cualidad. Y para una forma de vida, ciertas energías pueden ser benéficas o positivas, y otras energías pueden ser negativas o malignas. Pero para otra forma de vida, esto va a ser totalmente diferente. Yendo a un ejemplo, y aquí nos va a servir mucho hacer analogías entre el mundo físico, que estamos muy familiarizados, para comprender el mundo energético. Para una planta, su alimento, aparte de la luz solar, ¿no?, es el dióxido de carbono, y para nosotros es un veneno. En cambio, las plantas hacen la fotosíntesis y dan oxígeno, y para nosotros el oxígeno es vital para la vida.
Entonces, a nivel energético ocurre algo similar. Más allá de esa matización, cómo nosotros, cada uno de nosotros, dependiendo de su estado de conciencia, de su desarrollo personal y espiritual y dependiendo de la cualidad energética esencial de su ser en una encarnación dada, va a necesitar un tipo de energía. No es tan importante poner atención en la energía positiva o negativa, sino poner atención a este cuerpo etérico y simplemente con el ejercicio que hemos dado aquí y llevando la atención a la respiración, pero no a una respiración física, sino a una respiración etérica. Y esto lo puedes empezar a practicar hasta que empieces a sentirlo claramente. Llevando tu atención un poco más allá del cuerpo, puedes hacer este ejercicio. Cuando estás conectado con esta sensación, empiezas a inhalar y a exhalar y te imaginas que eres una esponja, como el ejemplo que puse de la esponja dentro del agua, que estás magnetizando esta energía del ambiente. Aquí estarás poniendo atención al cuerpo etérico, por lo tanto, al poner atención vas a energizarlo, vitalizarlo, porque la energía sigue el pensamiento y no hace falta que te enfoques en energía positiva porque tu cuerpo etérico ya sabe gestionar la energía que necesita. De la misma forma que tú no tienes que pensar en respirar aire bueno o malo. Te puedes ir al bosque para oxigenarte más en vez de vivir en la ciudad, pero tú no estás pensando en respirar aire bueno. Tú simplemente inhalas y exhalas y tus pulmones saben exactamente la proporción de oxígeno que necesitan para que tú funciones correctamente. A nivel energético ocurre lo mismo. Tú pon atención ahí y los órganos inteligentes que ya tienes a nivel físico o energético harán el trabajo por ti. Vamos a irnos a Israel. Adela Krupadielnik nos dice, ¿esa percepción de energía tiene que ver con el aura? Sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que cuando hablamos de aura es otra vez un término que es muy amplio y dependiendo del contexto en el que se utilice puede significar muchas cosas diferentes. Nosotros tenemos un cuerpo físico. Rodeando y interpenetrando este cuerpo físico tenemos un cuerpo etérico, que es el siguiente nivel. Pero al mismo tiempo, rodeando y interpenetrando el cuerpo físico y el etérico tenemos un cuerpo astral. Claro, rodea porque al ser más sutil se expande más allá, pero interpenetra porque al ser mucho más sutil también puede interpenetrar. Y vuelvo al ejemplo de la esponja dentro del agua. El agua rodea y interpenetra la esponja. Y aparte de este cuerpo etérico y este cuerpo astral, tenemos un cuerpo mental que a la vez se expande mucho más allá, pero como es mucho más sutil, también rodea y interpenetra al resto de cuerpos. Luego tenemos un cuerpo causal y tenemos muchos otros cuerpos. Entonces, el aura son todos estos cuerpos, son todos estos vehículos de expresión de la conciencia. Normalmente cuando hablamos de aura, nos estamos refiriendo, en general, se suelen referir al cuerpo etérico o al astral, pero habría que matizarlo en cada situación. Yvette Wolf nos dice, hola, ¿cuál es la vibración que utilizan o que se utiliza para ver tu cuerpo energético? No tienes que utilizar ninguna vibración. Lo único que tienes que hacer es conectar con tu cuerpo etérico o con tu con tu cuerpo energético. Y cuando tú estás conectado con ese cuerpo energético, dependiendo al nivel que te estés conectando, vas a empezar a percibir el mundo en ese mismo plano de existencia. Es decir, si yo pongo gradualmente y progresivamente atención a mi cuerpo etérico, voy a darme cuenta de que cuando yo estoy conectado con mis sensaciones etéricas de mi cuerpo etérico, empiezo a percibir la realidad etérica que me rodea y empiezo a percibir también el cuerpo etérico, puede ser, eventualmente, no en todos los casos, pero eventualmente va a ser así, del resto de seres vivos o del resto de materia, porque los objetos densos o los minerales también tienen cuerpo etérico. Si yo soy capaz de expandir mi conciencia y de estar consciente del plano astral y desarrollo lo suficiente estos sentidos astrales, yo también voy a poder percibir el plano astral. Lo mismo con el plano mental o con planos superiores. Es decir, percibimos el mundo físico porque tenemos unos sentidos físicos plena y totalmente desarrollados que nos permiten entrar en contacto a través de la vista, de los sentidos de la cara, del tacto con el mundo físico. Si yo o tú tenemos la capacidad de desarrollar esos mismos sentidos en la contraparte energética de los niveles que correspondan, como he explicado, nos haremos también conscientes de esos planos de existencia.
Vamos a irnos con Una cosa, matizaré una cosa. Sí. Por el estado evolutivo de la humanidad, todos, absolutamente todos, tenemos ya mucho desarrollo físico. Tenemos un cuerpo físico perfecto e inteligente. El siguiente paso evolutivo, bueno, es inevitable y es totalmente lógico, va a ser desarrollar esta percepción energética, porque es el estado más denso después del físico. Y de hecho, hay ya muchísimas personas que están desarrollando este sentido. Y bueno, esto es parte también de mi trabajo y de mi vocación, ¿no? En lo que me dedico, ¿no? No solamente a nivel terapéutico, sino también de dar formaciones, de enseñar cómo las personas pueden desarrollar este nivel que está ya latente y parcialmente desarrollado en todo el mundo, aunque no sean conscientes de ello. Perdón, quería matizar. Vamos a irnos con Isabel López, Estados Unidos. ¿Algún enemigo puede bloquear tus energías? Depende en el sentido que lo estés preguntando. El mayor enemigo es uno mismo. Es decir, si hay un enemigo externo que es capaz de bloquear tus energías, es porque tú, en cierta forma, lo estás permitiendo o porque tú no tienes la suficiente capacidad como para sobreponerte a ello. Es decir, es muy difícil, sería un caso muy extraño, que una persona pueda influir a nivel energético en ti como para bloquearte. Y aquí vuelvo a lo del principio, habría que matizar en qué caso, cada caso, verlo por separado, pero es muy difícil. Es como, pondré un ejemplo, otra vez vuelvo al mundo físico, que estamos muy familiarizados y lo vamos a entender. ¿Hay alguna persona me puede enfadar a mí? La respuesta es sí, pero esa persona, para que te enfaden, te tiene que hacer reaccionar a ti. Y esto lo vemos, algunas veces lo hemos visto, ¿no? Cuando una persona está muy enfadada y a uno no le afecta lo que está diciendo, la otra persona no tiene con lo que engancharse. Y pueden pasar dos cosas, o bien que se ponga aún más enfadada, más nerviosa porque lo que está emitiendo vuelve a ella y por lo tanto la desespera más, o bien que esa persona, como no encuentra una respuesta, pues se vaya por donde ha venido, ¿no? A nivel energético ocurre algo similar. Si hay algo externo que nos afecta, es porque nosotros estamos reaccionando a ello. Creo que eso responde más o menos tu pregunta y si no, pues matízalo y lo comentamos. Bueno, me voy a ir aparentemente un poco por las ramas y voy a intentar no irme mucho, solamente lo justo, porque creo que puede dar bastante profundidad a esta pregunta. Hemos hablado de que materia y energía son exactamente lo mismo, pero en polaridades diferentes. El punto más elevado de la energía o de la materia se llama espíritu y el punto más bajo del espíritu se llama materia densa, los sólidos, los minerales, podríamos decir, la conciencia mineral. Cuando estas dos polaridades se expanden y del espíritu se crea la materia, existe un punto, un tercer elemento que se llama alma. Y todas las cosas tienen alma. Lo que pasa es que este alma, que es el punto de unión entre el espíritu y entre el mundo material o físico, este alma potencialmente sí que es luz. Este espíritu potencialmente es Dios, es divino, es una chispa divina. Pero digamos que no tiene la capacidad o no tiene la autoconciencia para manifestar y expresar esa luz, esa divinidad en los planos más densos. Entonces, cuando nosotros venimos a una encarnación y somos un espíritu, esencialmente somos un ser divino perfecto, potencialmente perfecto, lo que estamos haciendo es manifestar esa divinidad que somos en los planos más densos. Y cuando los planos son más densos, obviamente, en la densidad es más difícil que la luz pueda penetrar. Una piedra no es translúcida. Y cuanto más sutil es, cuanto menos denso es, más puede pasar la luz a través. Y este es el proceso en el que todos estamos. Estamos aprendiendo en un estado mucho más denso a ser totalmente, a irradiar esa realidad interna que somos. Y hay personas
que lo hacen pues que tienen más facilidad o que tienen más desarrollo espiritual en este sentido, y hay personas que tienen más dificultad. Pero este es el proceso. Y además añadiré otra cosa. En este proceso de aprender a expresar esta luz que todos somos en los planos más densos, es una oportunidad también para que el alma pueda desarrollar esa, y creo que esto ya lo he dicho, pero lo voy a volver a matizar, pueda desarrollar esa plena conciencia, es decir, omniscencia, omnipresencia y omnipoder, pero no en el plano, en los planos elevados, sino en los planos inferiores. Y este es el proceso en el que estamos. Se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y esto no se refiere a que Dios sea un ser antropomórfico, se refiere a las cualidades inherentemente divinas que tenemos, que son luz, amor y poder, o que son omniscencia, omnipresencia y omnipoder. Y estas tres cualidades divinas estamos en proceso, que están potencialmente en nosotros, esas semillas, estamos en proceso de manifestarlas. Y pondré otro ejemplo más que me viene. Una semilla de un árbol. Esta semilla del árbol tú la plantas y potencialmente es un roble enorme de mucha altura, con muchas hojas, pero potencialmente toda la información está en esa semilla. Pero que esté en esa semilla no significa que ya se haya desarrollado en espacio-tiempo, ¿no? Hay que regarlo y tiene que crecer. Pues eso es lo que somos nosotros. Vamos a ir con las siguientes. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a intentar ser lo más escuetos posibles. Nos dice, en este caso, Amparo Fontelles, Kelly también desde Alemania, que ya se haya dicho en la conferencia de alguna forma, algún resumen, si puedes dar o decir algún ejercicio para elevar la vibración Sí, y desarrollar los demás sentidos. sí. He explicado ya al principio el ejercicio, lo que pasa es que como la conferencia es muy corta, pues bueno, lo he hecho muy, muy escueto, pero este ejercicio lo tenéis al principio del vídeo y lo interesante es que no dure unos pocos minutos, sino que lo podéis hacer durante 5 o 10 minutos. Cuando ya estéis sintiendo, además estoy convencido de que el 99,9% de las personas que vean esta conferencia y que prueben el ejercicio lo van a sentir claramente como tienen algo entre las manos, esta energía etérica. Entonces, una vez que estás familiarizado ya con esta sensación y la puedes lograr fácilmente, lo que vas a hacer es, en vez de llevar tu atención a las manos, vas a llevar la atención a todo tu cuerpo. Y vas a hacer lo mismo. Inhalas, retienes, exhalas, retienes, inhalas, retienes, exhalas, retienes. Continuamente, pero en vez de tener atención en las manos, vas a tener atención en tu cuerpo. Y en la medida que empieces a sentir una serie de sensaciones, una relajación muy profunda por tu cuerpo, una serie de sensaciones que pueden ser diferentes dependiendo de la sensibilidad de cada uno, vas a llevar tu atención un poquito más allá del cuerpo físico. Y vas a inhalar, retener, exhalar, retener a ese nivel. Y así se va a desarrollar tu cuerpo etérico, se va a desarrollar pues los sentidos etéricos. Y cuidado, cuando se desarrolla el cuerpo etérico y los sentidos etéricos, una de las cosas, como he comentado antes en la conferencia, es que también se van a hacer mucho más conscientes nos vamos a hacer mucho más conscientes de los bloqueos que hay en nuestro cuerpo etérico. Entonces, es un proceso en el que entramos de purificación y de sanación. Continuamos, nos dice Ana María Susik desde Argentina. ¿Qué es lo que ocurre cuando te acercas a alguien y sientes una sensación de rechazo o mala sensación o de corriente eléctrica? También en relación a esta pregunta hay varias personas que nos preguntan cómo cotejar o cómo luchar, ¿no?, contra el mal ambiente laboral, es decir, con las malas energías, con compañeros, etcétera. Hay varias preguntas para no hacer individualizando, pero Vale. bueno, hay sobre ese tema, ¿no? Ok. La mejor forma de protegerse, la mejor forma de protegerse, hay dos formas. La primera es, en la medida de lo posible, evitar esos ambientes tóxicos. Es decir, yo puedo ser muy limpio y puedo ducharme muchas veces al día, pero si cada vez que salgo de casa me meto en el barro, voy a estar todo el día sucio. Por lo tanto, lo primero es valorar si esos ambientes donde me estoy moviendo son realmente saludables, si son realmente los ambientes en los que quiero moverme, si me están beneficiando o me están perjudicando. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, sí es verdad que a veces es inevitable, ¿no?, estar con una persona bueno, pues te pueda producir rechazo o, por ejemplo, comentabais en el trabajo, ¿no?, uno a lo mejor no puede dejar el trabajo.
Se pueden hacer muchas cosas, pero para explicarlo aquí en una conferencia en este formato sencillo, lo más potente que podéis hacer y más sencillo es poner atención a vuestro cuerpo etérico y respirar conscientemente allí. Claro, esto no, a lo mejor no lo vais a conseguir con efectividad desde el primer momento, porque va a requerir un proceso, ¿no?, de ir integrando, ¿no?, esta nueva conciencia y de ir practicándolo. Pero es la mejor forma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fortalecemos nuestro cuerpo etérico, este se va a expandir, se va a hacer mucho más poderoso, va a tener mucha más energía y por lo tanto esto va a ser la mejor protección. Cuando tenemos un cuerpo etérico que está debilitado, que tiene un nivel de energía muy bajo o que tiene bloqueos muy grandes, que tiene zonas muy debilitadas por donde literalmente puede entrar la energía o se puede drenar nuestra energía, es muy difícil que podamos protegernos de ciertos ambientes porque la protección que tenemos está muy limitada. Es como cuando una persona se quema y tiene no tiene la piel, pierde la piel, cualquier bacteria tiene que estar en aislamiento porque cualquier bacteria puede generar una infección mortal. ¿Por qué? Porque ha perdido esta protección. Pues en muchos casos, como estamos totalmente inconscientes de esta realidad energética, hay muchas personas que van, entre comillas, en carne viva, pero a nivel energético. Es muy difícil. Si coges muchas gripes, si cada 2 por 3 estás muy enfermo, si tienes problemas muy recurrentes de tos, de dolor de espalda, de lo que sea, todo esto son indicios de que hay zonas que están dañadas en el cuerpo etérico y por eso se reproducen esas mismas enfermedades. Y la forma es fortalecer el cuerpo etérico, igual que harías con el cuerpo físico. Una de las formas, por lo menos. Nos dice, y vamos a ir con la última pregunta, Luke León desde Guatemala. ¿Cómo diferenciar una percepción de una proyección personal de tu mente? Es decir, de que estés proyectando algo tú mismo y que no sea una percepción real. Gracias. Muy buena pregunta y claro, la mente es muy, muy poderosa en ese sentido y puede proyectar cosas. La mejor forma es a través de la experiencia, porque cuando es una proyección y tú sigues practicando y sigues experimentando, eventualmente vas a darte cuenta si eso que estás sintiendo, experimentando es una proyección o si es algo real. Esta es la mejor forma, la experiencia. Y en relación a esto de la experiencia de las proyecciones, es también muy importante cuando se empieza a desarrollar esta percepción energética, básicamente 2 cosas. Lo primero, no sacar ideas precipitadas, porque si estamos desarrollando algo que no está desarrollado plenamente en nosotros y estamos en proceso de desarrollarlo, inevitablemente esta percepción va a ser defectuosa, no va a ser totalmente precisa. Por lo tanto, tenemos que tomar lo que nos va llegando, pero dejarlo, digamos, en cuarentena hasta que esta experiencia se vaya repitiendo o hasta que vayamos desarrollando más la sensibilidad, la percepción energética. Y lo segundo que iba a comentar, lo primero es tener cuidado de no sacar ideas preconcebidas y lo segundo, ahora no me acuerdo, pero básicamente a través de la experiencia vas a saber si hay una proyección o si esa proyección, a medida que vayas practicando, te vas a dar cuenta si era una proyección o si es algo real. No me acuerdo, quería comentar algo, pero se me ha ido. Sí que diré otra cosa, que en relación a las proyecciones depende también, una vez más, a qué te estés refiriendo. Habría que verlo en cada caso, ¿no?, para poder dar una respuesta más precisa. Pero una de las cosas interesantes de desarrollar la percepción energética, acordaos que he incidido mucho en desarrollar el sentido del tacto, porque es el que está más desarrollado. Cuando uno mira o cuando uno utiliza otros sentidos, aquí puede haber más margen de error, pero cuando uno empieza a desarrollar esta percepción energética a través del tacto, esto va a ser la mayor garantía de que todo se va a desarrollar de una forma más equilibrada y de que realmente no estamos fantaseando y lo que estamos percibiendo es algo totalmente objetivo, tangible, porque lo estoy tocando, lo estoy experimentando y en este proceso también voy a empezar a percibirlo con los otros sentidos. Y esto ocurre muchas veces. Hay personas que no tienen desarrollada la percepción energética, pero empiezan a ver algunas cosas o lo que sea y de aquí sacan unas ideas preconcebidas y ahí puede haber muchos errores porque uno ve la realidad con la vista, ve la realidad a través de un filtro que es su propia aura. Y el aura de cada uno de nosotros es como si llevásemos unas gafas matizadas de algunos colores, pero si estas gafas están muy sucias, lo que vamos a ver va a estar distorsionado, no va a ser real.
Entonces, claro, esto es un proceso muy largo de purificación, de crecimiento, de limpieza, y la mejor forma de evitar esta distorsión de la realidad es a través del tacto. Y lamento haberme olvidado el segundo punto que quería comentar, pero lo siento. Pues de esta forma hemos llegado al final de la conferencia, se ha pasado volando. Muchísimas gracias, Indica. Muchísimas gracias también a todos los que habéis participado. También comentaros, podéis dejar, como ha habido hoy muchas preguntas en directo, vuestras cuestiones, no respondíais en los comentarios del vídeo, y Indica, si tiene a bien, pues intentará a lo largo de estos días, de estas semanas, mirarlo para intentar contestar a vuestras inquietudes, que hoy han sido muchísimas, se nos han quedado muchas preguntas fuera, pero bueno, es digamos la forma más fácil también debajo del vídeo, en los comentarios, que podáis dejar vuestras preguntas. De esta forma, como os decía, hemos llegado al final de la conferencia. Se ha visto en muchísimos países: Ecuador, Chile, Argentina, España, México, República Dominicana, Estados Unidos, Perú, Colombia, Israel, Uruguay, Venezuela, Guatemala, Honduras, Alemania o Brasil. Muchísima gente hoy. Hemos llegado al final y te voy a pedir ese pequeño apoyo para Mindalia: es pulsar el icono de la mano hacia arriba en esa conferencia, es el símbolo de me gusta de ese vídeo, de nuestro vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo, compartir el vídeo, y de esta forma colaboras con nosotros para que toda esta información llegue a más personas en todo el mundo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Indica para que se despida de todos vosotros. Bueno, pues nada, tenéis mi palabra, mi promesa de que en cuanto tenga un ratito esta semana me iré pasando, iré contestando todas las dudas que vayáis dejando. Y si tenéis dudas más personales o queréis buscar más información sobre esto, os voy a dejar 2 puntos de contacto. El primero es la página web, donde sí que es verdad que acabo de iniciar con la página web, pero bueno, ya vais a empezar a encontrar mucha información allí y vais a encontrar un formulario de contacto. Y la página web es www.cienciaconciencia.com, cienciaconciencia.com. Y luego también tenéis, los que queráis directamente enviar un correo, tenéis un email profesional corporativo que es info@cienciaconciencia.com. Entonces, pues bueno, a través de ahí os podéis poner en contacto conmigo, y en la web, los que queráis suscribiros, pues encontraréis mucho material gratuito enseguida que empecemos a ponerlo en marcha. Pues ahora sí, llegamos al final. Muchísimas gracias, Indica. Gracias. Y de esta forma, pues simplemente decir y recordaros que podéis colaborar con nosotros en ese pequeño gran gesto que nos hace más grandes y nos hace llegar a más gente, que es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.